Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán, una mañana de miércoles 30 de mayo. Ya estamos de nuevo con ustedes, llegando hasta sus hogares. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Hoy hablaremos sobre la economía del país, cómo va la economía del país, cómo va el crecimiento económico del país. Haremos un balance sobre las cosas importantes desde el punto de vista económico. Me acompaña ya en el estudio el economista, el reconocido economista César Villalona está conmigo para poder hacer ese balance. César, gracias por aceptar esta invitación, estar conmigo esta mañana. Gracias, Julio. Gracias a ti por invitarme. Un gusto estar acá. Perfecto. Vamos a platicar, César, de las cosas importantes, de eso que siempre nos planteas como el balance, el análisis de la realidad económica de nuestro país. Esa es la propuesta que tenemos para esta mañana. Quédese con nosotros. Ya estamos en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Haremos un balance de la economía nacional. Me acompaña César Villalona, el economista, para poder platicar de estos temas. César, ¿cómo está el país? Algunas críticas dicen que el país en el crecimiento económico no despega. Leí en el diario de hoy que, por ejemplo, decían es muy irregular. Algunos economistas, como Mauricio Chusí, planteaban que el crecimiento económico del país es muy irregular, que baja, sube, que se mantiene en 2.3, 2.4. ¿Por qué sucede estas cosas? ¿Por qué el país tal vez no crece en el ritmo que algunos quisieran que creciera? Sí, yo diría que el crecimiento económico en los últimos 8 años, digamos, después de una caída en el 2009, porque en el 2009 hubo una caída de menos 2.1, según los últimos datos del Banco Central, ha sido un crecimiento lento, o sea, un crecimiento, digamos, pequeño, una tasa de crecimiento de 2 puntos y algo por ciento, pero ha sido más o menos constante, o sea, más que irregular, yo lo señalaría como todavía una tasa moderada, o sea, no es un crecimiento elevado. Pero es positivo que haya salido de una caída y que esté creciendo. Lo que sucede es que para que la economía crezca más, es decir, para que se produzcan más bienes y servicios, se necesita más inversión pública y más inversión privada. Esto es lo que hace crecer la economía. En el caso de la inversión pública, no es muy elevada porque los ingresos del gobierno no son muy elevados con respecto al ingreso nacional. El gobierno tiene una carga tributaria que es el porcentaje del ingreso nacional que capta a través de los tributos, que según los últimos datos está en 17%. Sigue siendo todavía, aunque hay economistas de oposición que dicen otra cosa, pero no es cierto porque los datos de la CEPAL los tenemos a mano, sigue siendo de la más baja de América Latina, donde el promedio anda en 24%. Todas estas ayudas internacionales que se dan, en el caso de Fomilenio, ¿también son consideradas como inversión pública luego? Sí, son inversión pública con recursos que no son de los ingresos del Estado, sino que complementan. Siempre ha habido donaciones y siempre ha habido préstamos. Algunas donaciones, por ejemplo, Fomilenio es una donación que realmente no es tan grande, es para 6 años. Cuando tú desagregas 267 millones para 6 años, más el complemento del gobierno, y apenas está arrancando prácticamente el Fomilenio este año que se están viendo las inversiones. Hay préstamos, etcétera. Eso complementa. Todos los gobiernos lo tienen, en el pasado también, pero la inversión con recursos propios no es muy elevada, porque con 17% de los ingresos y la mayor parte de los recursos del gobierno se van en gasto corriente y en pago de la deuda, lo que queda para la inversión es un porcentaje pequeño. Y también hay algunas dificultades, que ya esto no es por ingresos, sino algunas dificultades del Estado para hacer las inversiones programadas. Generalmente el Estado invierte un 60-65% de lo que se programa. Ese es un mal histórico. Hay años donde ha sido menos, por trámites engorrosos, etcétera. Por cierto, el año pasado creció un poquito el porcentaje de inversión. Entonces no tienes un Estado con suficientes recursos. Y cuando pasas a la empresa privada, entonces ahí la podemos dividir en grande, pequeña, mediana, micro. La mayor parte de las empresas del país son micro. Y la mayor parte está fuera de las estadísticas, por ser sector informal. Aunque hoy, en las nuevas estadísticas del Banco Central, están incorporando una parte del sector informal, donde le llaman ingreso mixto.
pero todavía aquí hay un montón de negocios cuya producción no aparece dentro del PIB. Eso no es solo en El Salvador, eso es a nivel mundial. Incluso hasta en Estados Unidos tú tienes un sector informal. Mira, César, en el tema de las inversiones, tú dices, digamos, se separa, se segrega la inversión pública, y en el tema, digamos, del aparato del Estado, del grosor que tiene en el recurso humano del Estado, los empleados públicos, se critica muy fuertemente que sobre todo la derecha dice que en estos últimos periodos el Estado lo que ha procurado es darle empleo a un montón de simpatizantes, en el caso del FMLN. ¿Cómo está el crecimiento, digamos, de este sector, de ese tipo de empleos? Porque al final es un gasto que tenés si tenés una gordura en el aparato del Estado, en la burocracia, que te puede impactar. Mira, yo ese criterio no lo comparto. Te voy a decir por qué no lo comparto. Primero porque desde que comenzó el primer gobierno del FMLN, con Mauricio Funes, aquí se iniciaron una serie de programas sociales que demandan mano de obra. Por ejemplo, vos tenés 6 sedes de Ciudad Mujer, que han sido creadas desde el 2012. Bueno, cuando se construye la sede es un gasto de inversión, pero cuando comienza a funcionar necesita personal. O sea, no puede tener una institución pública funcionando sin gente. Cuando se hace el Hospital de la Mujer hay que contratar médicos. Cuando se hace el Hospital de la Unión hay que contratar médicos. Entonces, cuando hace un poco más de escuelas, porque también ha habido creación de escuelas, tiene otros programas sociales que demandan recursos humanos. A mí no me parece que el Estado tenga exceso de empleo público. A mí lo que me parece es que el Estado tiene falta de ingresos. El Ministerio de Salud de Costa Rica tiene más de 100.000 empleados. El nuestro tiene 29.000. Y Costa Rica es un país con 4 millones de habitantes y nosotros tenemos 6,5. Yo quisiera tener un Ministerio de Salud con 100.000 médicos para que en este país erradicáramos un montón de enfermedades y tuviéramos una mejoría en la salud. En el sistema de educación, ojalá que tuviéramos 10.000 escuelas, no 5.000, no 5.800. Entonces, seguridad pública. En seguridad pública, ahí lo ideal es que bajemos la delincuencia para no tener que tener tantos policías, etcétera, pero ahí se requiere. La Fuerza Armada no ha crecido en este país. Cuando tú ves dónde crece el empleo, ha crecido en las áreas que requieren más atención porque hay inversión. Tenemos 7 programas sociales y este gobierno también ha creado otros programas. Hoy tenemos la universidad en línea. Ahí ya le está dando empleo como a 400 personas trabajando en diferentes aspectos de esa universidad. Entonces, ¿tú descartas que, digamos, que hayan hecho énfasis estos dos gobiernos en meter a todos los militantes a trabajar al Estado? No, eso para mí no es cierto. Y te voy a poner un dato de un lugar donde sí ha crecido mucho el empleo, por ejemplo, la alcaldía de Santa Tecla. El año pasado el empleo público creció en 2.000, pero la alcaldía de Santa Tecla aumentó en 1.200 y está gobernada por un alcalde de Arena. Ahí no se hace ninguna crítica. Dabuizón encontró 900 empleados, despidió 400 y hoy tiene 1.600. Entonces, a lo mejor lo necesita. Pero ahí tú puedes ver de un año para otro un crecimiento. Ahí sí tú puedes hacer una relación entre empleo y tal vez activistas. Porque es un poco sospechoso. ¿Cómo puede crecer tanto el empleo? Cuando en el Estado crecen 2.000 en un año y en una alcaldía se está llevando la mitad. Eso no lo destacan. Pero aún ahí yo tendría dudas en términos de criticar, porque si requiere más servicio, si puede necesitar más personal. Yo no le veo ningún problema que una persona trabaje en una institución pública, en una empresa pública o en el gobierno central. Incluso alguna gente que habla de que hay grasa en el Estado son empleados públicos, son diputados que tienen su salario del Ejecutivo y van a la televisión y hablan de grasa y ellos son empleados son parte de la grasa. Son parte de la grasa. Entonces, yo no veo el problema del Estado en esa cantidad de empleo. Al contrario, a mí me gustaría que aquí hubiera más agrónomos, más agrónomas, más ingenieros trabajando en Fovial, más médicos, más docentes, más empleados docentes, un Ministerio de Medio Ambiente más grande. Eso sería lo ideal. Hay algunas áreas donde tal vez se pueda recortar y mover para otras. Pero en general, el Estado tiene un gasto pequeño. Y en el gobierno de Salvador Sánchez Serén en particular,
el gasto corriente apenas ha crecido 6% en 4 años, porque ha habido un recorte muy importante en el gasto de compra de bienes y servicios y hubo una refocalización de los subsidios que son parte de los gastos corrientes. La empleomanía no ha crecido mucho. El empleo ha estado creciendo más en el sector privado, que es el que más genera, que por cierto no crece mucho el empleo formal. Es una de las debilidades de la economía salvadoreña, que la necesidad de empleo que tiene no es cubierta cada año. Se necesita más empleo. Entonces ahí volvemos al tema de la inversión. Para que haya más empleo se necesita más inversión. Con más inversión genera más producción y empleo. En el caso de la inversión privada, volviendo a la primera pregunta, yo siento que aquí hay una traba que hay muchos economistas que no les gusta mencionarla. O te voy a comenzar a decir lo que creo que no son las trabas principales. Primero, se habla del tema de la seguridad, de que no viene mucha inversión extranjera, pero realmente el tema de la seguridad es peor en Honduras, e igual en Guatemala. San Pedro Sula, por ejemplo, es una ciudad mucho más violenta que todas las de aquí, y ahí hay inversiones de los grandes empresarios salvadoreños. ¿Van a invertir allá y no invierten aquí? Y nos dicen que no invierten por el tema de seguridad. Por el tema de seguridad. Por el tema de la actitud del gobierno, de los gobiernos. Ajá. Dicen que tratan, también he escuchado, que les ponen muchas trabas burocráticas, que no les dan los permisos, que les ponen una cantidad fuerte de impuestos, que vamos a hablar de eso también, pero que estos gobiernos y sobre todo los empresarios dicen nos ponen demasiados obstáculos para poder desarrollar. Ok, te voy a mencionar los obstáculos y lo voy a ir desmontando y te voy a dar después algunas causas que yo creo que son. Lo de la seguridad no me parece una explicación, porque ese problema lo tenemos desde hace tiempo, lo tiene Centroamérica, salvo Nicaragua y Costa Rica, han sido los países más tranquilos. No se puede explicar que los empresarios salvadoreños inviertan miles de millones en Honduras y Guatemala y estén hablando de seguridad. Nosotros tenemos los datos incluso de asesinatos por 100.000 habitantes y en el caso de Honduras en los últimos 15 años está por encima de El Salvador. ¿Cómo es que Honduras recibe 1.300 millones de inversión extranjera y nosotros recibimos el año pasado un poco menos de 800? Menos de 800. Menos de 800. Y Guatemala 1.300. Pero además, y te vas más atrás, peor. Hubo años donde Honduras recibía 5 veces más que aquí. Segundo, hay otro tema que se menciona, que es el de la inseguridad política. Este es un país con estabilidad política. Si tú quieres ver dos países con inestabilidad política, son Honduras y Guatemala. En Honduras hubo un golpe contra Zelaya en el año 2009. Ese año la inversión extranjera superó los 800 millones y aquí anduvo por 150. En Honduras ha habido un montón de problemas después del golpe a Zelaya. Anuncia de fraude, hubo un intento de derrocar a Juan Orlando desde la corte y la inversión sigue llegando. Guatemala, mejor ni hablar. En Guatemala, cada 4 años cae un gobierno y el partido que gana las elecciones desaparece. Ahí ha habido caída de un gobierno, caída de otro. Ahorita tienen otra crisis y sigue fluyendo la inversión extranjera. O sea que un empresario no es cierto que ve como problema en El Salvador el tema de la inseguridad política, porque aquí no tenemos una crisis política, tenemos contradicciones como la hay en cualquier país, pero hay un sistema político sólido. ¿A qué se debe entonces que no están invirtiendo? Eso te voy a preguntar cuando regresemos después del corte. ¿Por qué los empresarios van a invertir a Honduras? ¿Por qué se van a invertir a Nicaragua? ¿Por qué se van a invertir a Costa Rica? Y no están invirtiendo acá. La inversión privada no es tan grande como puede ser. Dice, menos de 800 millones de dólares son los que se invierten anualmente en el país, según nuestro invitado, el economista César Villalona. Vamos a regresar platicando sobre este interesante tema. Gracias por quedarse con nosotros en el encuentro con Julio Villagrán. Esta mañana de miércoles platicamos con César Villalona, el economista. ¿Por qué la baja inversión privada en el país? ¿Por qué los empresarios van a invertir a otro lugar y no invierten en su propio país? ¿Qué pasa, César? Te decía que también se alega lo del costo de la energía. El costo de la energía realmente lo tenemos el más bajo después de Guatemala. Se habla de la infraestructura, no es otra causa real. Tenemos la mejor infraestructura. Estamos en el 4º país en infraestructura vial en América Latina y son las mejores de Centroamérica. Se habla de la productividad laboral, no es una causa, porque tenemos la mano de obra más productiva después de Costa Rica. El Salvador, la producción de bienes y servicios por habitante la puede medir de muchas maneras,
por la mano de obra empleada o la que tiene empleo permanente. La OIT nos da muchos métodos. Estamos en segundo lugar en productividad. Tenemos el país con la inflación más baja. Tenemos el país con la mano de obra más barata de América Central, después de Nicaragua. ¿Más barata? Más barata. El salario mínimo aquí está en $304, es el más alto. En Honduras, ahí en San Pedro Sula, donde se van a invertir los empresarios salvadoreños, tienen que pagar $4.40. Y en Guatemala $3.85. Y en Costa Rica, mejor ni te doy el dato, hay salario mínimo de $1.200. Entonces, cuando tú ves eso, buena infraestructura, un costo de energía que está por debajo del promedio, mano de obra más productiva después de Costa Rica, el país con la inflación más baja, que eso favorece costos bajos, con la tasa de interés más baja de la banca de toda Centroamérica, con los mismos problemas de delincuencia de otros dos países, con estabilidad política, a diferencia de otros. ¿Cómo se explica entonces que los empresarios inviertan poco? ¿Desde cuándo están invirtiendo poco? Desde los gobiernos de Arena. Aquí comenzó a caer la inversión a finales de los años 90. Del 96 para allá comenzó a caer la inversión y con la dolarización siguió cayendo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Parecería ilógico eso, porque uno dice, bueno, si Arena estaba gobernando y Arena le daba seguridad a los empresarios, ¿por qué no lo hacía entonces? Porque las causas no son políticas, hay una causa estructural. A uno le llama la atención ver un empresario de la NE, que es de Arena, diciendo que aquí hay un gobierno que ataca al sector privado, pero cuando gobernaba Arena, que no atacaba al sector privado, aunque yo creo que los gobiernos del frente tampoco lo han hecho. Yo no conozco los ataques, pero suponiendo que no le guste este gobierno, ¿cómo es posible que sacaran los capitales en aquella época? Hay un artículo del padre Trojeira que habla de una fuga de capitales de 8.700 millones entre el año 2001 y el 10. Los primeros 9 años de la dolarización. Digamos los primeros 10 años, si incluimos el 1 y el 10. 8.700. Y la inversión extranjera, eso fue 870 millones por año, promedio. Y la inversión extranjera no anduvo ni en 300, promedio. Salvo 2 años ahí que hubo un pico cuando vendieron los bancos y vendieron las empresas de seguro, etcétera, y llegaron empresarios extranjeros a comprar empresas existentes. La fuga comenzó en los 90. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Te voy a dar mi opinión de la causa estructural, que no se ha resuelto. En la primera mitad de la década del 90, poco antes de terminar la guerra y después de terminar la guerra, que hubo un gran crecimiento. Creció mucho el circulante, crecieron las remesas. La gran empresa se fortaleció por las privatizaciones que hizo Arena, que fueron 32, la de la banca, la de los fondos de pensiones, la energía, las telecomunicaciones, 32. Una política fiscal que le quitó impuestos, que se bajaron la renta, quitaron el impuesto al patrimonio, le pusieron el IVA a la población. Es decir, la empresa privada se fortaleció económicamente. Y llegó un momento, a partir del año 96, que se dieron cuenta que si invertían todos sus capitales aquí, como lo venían haciendo en el crecimiento del 92 al 95, que fue de 7% promedio, iban a generar sobreproducción, porque el mercado interno era muy estrecho, porque se fortaleció la gran empresa y los salarios siguieron siendo bajos y el Estado con pocos recursos, el ingreso muy concentrado, mano de obra barata. Tenemos el país con los peores salarios y peores pensiones desde entonces. Entonces comenzó una fuga de capitales. Si tú viajabas a Guatemala en el año 98, en el año 99, cuando no estábamos dolarizados todavía, tú te ibas a topar en la zona 4, y te lo digo porque yo tuve esa experiencia, con Almacenes Simán aquí, Metrocentro al lado y el Banco Bucatrán enfrente, de Cristiani. Cristiani, Poma y Simán. Ya estaban instalados en Centroamérica. Y te iba a cualquier otro país, estaban los bancos. Los Pomas habían desparramado sus empresas a Centroamérica, empresas importadoras de vehículos, los metrocentros, todas esas inversiones, centros comerciales. Ha proliferado más después. Comenzaron a fugarlo porque no tenían en el país las condiciones de mercado necesarias para esa inversión. Y tomaron una decisión que fue dolarizar la economía. La decisión de dolarizar la economía la tomaron en el 95, pero la ejecutaron en el año 2000. Esperaron 5 años. ¿Por qué no la hicieron en el 95 o en el 96? Porque no había suficientes dólares en el Banco Central para sustituir los colones. Entonces tuvieron que esperar 6 años para tener reservas monetarias que permitieran sacar los colones de circulación. ¿Y cómo lograron aumentar esa reserva? Frenaron el crecimiento económico. Además de la fuga de capitales, tomaron 2 medidas. El Banco Central subió, o una medida 2 veces. El Banco Central subió el encaje legal en el 95, en el 97 y en el 99, 3 veces. ¿Qué es el encaje legal? El porcentaje de los depósitos que están en la banca pública
o privada de los bancos comerciales que controla el Banco Central. O sea, un banco tiene depósitos por 1.000 millones de colones, pero no puede prestarlo, sino que el Banco Central le quita una parte. Ese es el encaje, para que le quede una parte y con eso preste. Esto protege al ahorrante, pero también restringe el crédito. Si aumenta el encaje, le quita más dinero y presta menos. Entonces subieron el encaje para frenar el crédito. El crédito, que había crecido mucho entre el 91 y el 95, creció mucho menos, se estancó del 96 al año 2000. Al frenar el crédito, cayó la inversión pública, la inversión privada. Y cuando tú ves el crecimiento del PIB del 96 al 2000, que había sido de 7%, en este periodo fue de 3%. Entonces cayó la producción. ¿Por qué frenaron el crecimiento? Porque frenando el crecimiento, frenan las importaciones. Cuando la inversión crece, crecen las importaciones porque el país no tiene suficiente materia prima y viene de capital. Entonces, ¿para qué frenaron las importaciones? Para acumular reservas. ¿Y para qué acumularon reservas? Para dolarizar. Para dolarizar. Claro. Esto es sencillo, es como analizar el cuerpo humano. Te lo voy a repetir de la manera más sencilla. Freno el crédito. Al frenar el crédito, freno la inversión privada. Al frenar la inversión privada, hay menos demanda de materia prima y maquinaria. Al haber menos demanda de materia prima y maquinaria, hay menos importaciones, porque eso viene de fuera. El país no es suficientemente productor de materia prima, mucho menos de máquina. Al frenar las importaciones, logro acumular reservas monetarias. Y al acumular reservas, llegó el momento de la dolarización y cambio la moneda nacional por el dólar. Es decir, aquí se frenó el crecimiento en la segunda mitad de la década del 90 y se inició una fuga de capitales por un mercado interno estrecho. Y cuando viene la dolarización, entonces se empeora, porque se pierde la política monetaria y el Banco Central no puede crear circulante. Estoy pensando, y muchos televidentes se estarán preguntando, según tu planteamiento, que entonces esto de que la política económica, la política monetaria, todo el desarrollo económico del país lo va llevando es esos grupos de poder económico del país. Según la narración de estos hechos, ellos van poniendo, ellos van haciendo los cálculos, y en la época que gobernaba Arena, de los 20 años, ellos sus cálculos realmente nos provocaron todo este tipo de... El caso de la dolarización, por ejemplo, no fue una decisión tomada desde el gobierno para decir que el país va a crecer. Eran cálculos empresariales los que estaban detrás de todo esto, César. De sectores. ¿Quiénes querían dolarizar? Los banqueros y los importadores. Porque al dolarizar ya no hay riesgo de devaluación de la moneda, porque no hay moneda nacional. Tú quitas el colón y $1 es igual a $1. Cuando hay dos monedas, siempre hay un riesgo de que el colón, en este caso que es la moneda nacional, o en cualquier país la moneda nacional se devalúe, es decir, que el dólar se encarezca. Siempre está ese riesgo. ¿Quiénes no querían ese riesgo? Los que compran dólares, los importadores, y los que tienen deuda externa, que eran los banqueros, que se endeudaron por 500 millones en ese periodo, préstamos que recibieron a 6% y lo prestaban aquí a 21%. Eso lo dijo Francisco Flores en un discurso, cuando justificó la dolarización. Eso lo puede encontrar cualquiera. Pero mira, César. Entonces, todo eso fue dirigido a crear un esquema monetario dolarizado por los grupos importadores banqueros. Cuando tú buscas a las familias oligárquicas grandes, ¿quién eran los dueños de los bancos? El dueño del Banco Jucatlán, Cristiani. No quería la devaluación porque tenía deuda externa y se le encarece en términos de colón. Pero Cristiani tiene más de 30 empresas importadoras. Es importador y banquero. Es importador de insumos, Fertica, Cristiani Burkhardt, Unifersa, aliado a la Monsanto. Creo que tiene negocio en Difersa, en Omnipol. Cuando tú buscas al otro, Simán, dueño del Banco Salvadoreño, gran importador, Simán. Cuando buscas al otro, Murray Mesa, que estaba en Credomati, todas las plazas mundo, es pura importación de vehículos. Y Poma, importación de vehículos, importación de todo, y metido en el Banco del Comercio. Y el otro era el Banco Agrícola Comercial de la familia Baldocchi, dueña Regalado. Ese grupo, importador banquero, dijo, aquí no se devalúa la moneda, contra un grupo que quería la devaluación, que eran los exportadores. Porque cuando se devalúa, el exportador le va bien. Si tú vendes en Canadá un zapato por $20 y el Banco Central por esos $20 te da un colón, entonces te da 20 colones. Y si mañana se devalúa y te da 2, te da 40. Tú puedes hasta bajar el precio del zapato y ganas más en términos de colón
con la devaluación. Pero el que compra los dólares a 1, lo tiene que comprar a 2, el importador. Lo estaba poniendo un ejemplo de claro. A1 a 2 para hacerlo más sencillo. Entonces se le encarecen las importaciones. Y si tú le debes a un guatemalteco $100, que lo compra con 100 colones y mañana se pone a 2, necesita 200 colones para comprar los $100. Es decir, la devaluación afecta al que tiene deuda y al que importa y beneficia al que exporta. ¿Algo no les ha salido bien en el plan a los grupos oligárquicos del país? Bueno, le salió bien la dolarización porque se dispararon las importaciones y la banca floreció. Hoy la banca tiene una deuda de más de 2.000 millones. Se siguen endeudando sin riesgo. Y las importaciones crecieron. El país se hizo más importador con la dolarización. Y menciono esta medida porque ya habían frenado el crecimiento. La economía que había crecido 7% entre el 92 y 95, del 96 al 2000 crece 3. Y con la dolarización, entre el 2001 y el 9, crece 2. Todos esos datos están ahí. Es decir, menos inversión. Y la inversión extranjera, que dijeron que iba a venir en un marco de dolarización, que iba a venir... ¿No pasó? No pasó, porque el mercado interno es muy estrecho, que es la causa donde quiero caer. El país donde menos crece el medio circulante de Centroamérica es El Salvador. Crece 5 y 6% al año. En Costa Rica crece 20% y en Nicaragua. Es decir, en Costa Rica en 5 años se duplica la cantidad de dinero que circula en la economía. Y aquí en 5 años crece 30%. Entonces, cuando un empresario va a invertir, dice, ¿cuál es la economía que está más dinámica? ¿Dónde hay más crecimiento del consumo interno? Nicaragua y Costa Rica. ¿Dónde es que crece menos? El Salvador. Esos son los números que las grandes empresas que vienen de fuera ven. Claro, no es un problema político. Y los mismos empresarios de aquí sacan el dinero. Con su gobierno, con el gobierno de Arena, fugaron los dólares. Los de aquí, todo el mundo lo sabe. Plaza Mundo, nada más hay que viajar a Centroamérica. Para darse cuenta. Y hoteles en Colombia, hoteles en República Dominicana, en Miami. En Cuba. En Cuba. En Cuba hay inversiones. Hay inversiones. Hay una empresa que está ahí en el Mariel. Itaca viaja a Cuba desde hace tiempo. Y paga mejores salarios en Costa Rica. Bueno, pero se justifica porque es más productiva la mano de obra. Pero paga mejores salarios en Honduras, donde la mano de obra es menos productiva. Pero tienen que sacar el dinero porque si lo invierten todo aquí, claro, no le da sobreproducción. Entonces hay una marra en el país, que es la concentración del ingreso, los bajos salarios, las bajas pensiones, la baja inversión pública. El gobierno que tiene menos dinero de Centroamérica, después de Guatemala, es la carga tributaria en Honduras es más alta, en Costa Rica y Nicaragua mucho más. Y eso es importante porque el gobierno crea demanda cuando invierte. Entonces tenemos un sector público débil, la mano de obra más barata, pocos ingresos en manos de la población y sin política monetaria. Esa es una traba real. Mucho han hecho los gobiernos del frente que han logrado un crecimiento ya de 2.5%. Con todas estas trabas. Trabas que están poniendo. Y que está aumentando un poco la inversión extranjera. Vamos a hacer una pausa, vamos a seguir hablando. ¿Por qué ese plan, digamos, de los grupos de poder económico? Porque ese plan que se ve muy claramente en el tema de la dolarización, luego en las inversiones que hacen al país, no son tan contundentes, no son tan claras, no siguen invirtiendo más en el país, pero sí en otros países. Hay una estrechez, dices tú, del mercado interno. De mercado interno, hay una estrechez de mercado, que digamos eso como diciendo es muy pequeño el mercado, ya no le da mucho más a ellos, y ese es uno de los motivos. Pero vamos a ir platicando con nuestro invitado César Villalona. Estamos de regreso en el encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Platicamos con César Villalona, el economista, en esta mañana de miércoles. Pero César, entonces, con todo y esto, ¿qué producimos en el país? ¿Qué estamos produciendo en el país? La gente dice, mire, aquí ya no producimos café, aquí ya no producimos, el sector agrícola está abandonado. ¿Qué producimos en este país, César? Bueno, la producción se divide en dos, ¿verdad? La de bienes y la de servicios. El último dato del Banco Central, las cuentas nacionales ya ajustadas, nos dice que el 16% de toda la producción nuestra proviene del sector industrial. El 16% industria. Industria. El sector agropecuario, que nosotros creíamos que estaba en 12%, que Arena lo había dejado en más o menos 11% y hoy andaba por 12%, ahora nos estamos enterando de que está en alrededor de 6%. ¿De 6%? O sea que fue peor como se dejó, ya con las estadísticas ajustadas.
porque aquí hubo una política de destrucción del agro. ¿Y qué le pasa al agro? En aquel periodo. Bueno, aquí se tomaron medidas en aquellos años, acuérdate del cierre del IRA, que afectó los precios de los productores, el encarecimiento de los insumos, porque se liberalizaron los precios de 230 productos en el gobierno de Cristiani, entre ellos los insumos, la urea, el sulfato de amonio, todo eso se multiplicó por 3 en los años 90. La privatización de la banca y el alza de los intereses, que cuando Duarte estaban en 12 y con Cristiani llegan a 20, a 15 y con Calderón Sol llegan a 20. Casi se desmanteló el CENTA. Se le bajaron los recursos al Ministerio de Agricultura y se bajaron los aranceles. Este país se llenó de aranceles con un dólar estable en la década del 90. Es decir, la agricultura fue severamente golpeada después de la guerra. El mayor daño no fue de la guerra, sino en el programa de ajuste. Y hubo una gran emigración de gente a la ciudad y al exterior. Cuando terminó la guerra, el 40% de la población vivía en la ciudad, hoy vive el 60%. Ha habido un vuelco. Entonces, con los gobiernos del frente hay un esfuerzo de rescate del agro. Pero en lo que se heredó fue un daño severo. Pero hay producción, hay producción. Aquí tenemos, a propósito de este tema de la producción, hay ya autosuficiencia en maíz. Se dejó una dependencia de importaciones de 45% en el año 2009. ¿Estábamos importando maíz para nosotros? 45% se importaba del consumo. No éramos autosuficientes en maíz. Hoy se está logrando una producción que abastece un poco más del 90%, alrededor del 90%. En el caso del frijol hay casi abastecimiento completo. Y ¿Arroz? Se dejó una importación de casi 30%. En el arroz ha habido avance en la producción. La producción ha crecido 30% del gobierno de Funes hasta hoy, pero las importaciones todavía superan el 70%. Las importaciones de arroz, el 70%. Del consumo. Cuando terminó la guerra, nosotros producíamos más del 90% del arroz. Cuando Arena entrega el gobierno, importamos más del 70% del arroz. Hoy hay una mejoría en la producción, pero no es suficiente. Las hortalizas, el 70% era importado. Cuando Mauricio Funes lanzó el programa de agricultura familiar, anunció que el país importaba el 70% de las hortalizas. Hoy se está importando más o menos el 50%. Hay una mejoría. 50% de las hortalizas. La gente dice así en la Vox Populi que la hortaliza que comemos en el país viene de Honduras y de Guatemala, básicamente. Sí, y viene también aguacate de México, viene algo de Nicaragua, pero fundamentalmente de ahí. Ellos tienen una producción más alta, ¿verdad? Más rendimientos. Tienen una mejor agricultura. ¿Estos gobiernos le han apostado al tema agropecuario? Sí, el programa de agricultura familiar ha tenido algunos éxitos. Por ejemplo, ya en maíz y frijol tenemos autosuficiencia. Ha mejorado la producción de arroz. Yo tengo datos, la revista del Banco Central nos da los datos de la ganadería y se ve un poco de aumento en el hato ganadero, en la producción de huevos y de aves, y en la cantidad de aves. Un poco en la producción de leche, pero ahí hay problemas, hay mucha competencia en el caso de los lácteos. El azúcar, ese sí es un rubro que está en expansión. Ese está creciendo y es peligroso porque tiene un impacto ambiental. Aquí la producción de azúcar hoy supera ya los 7 millones los 15 millones de quintales. Los 15 millones de quintales. Es una cosa tremenda. Las exportaciones de azúcar se han disparado. El área de siembra ha crecido mucho. Y el café ha tenido problemas, venía con problemas por la roya y otro problema, y ahora se está reactivando, ya está llegando al 1 millón de quintales. Entonces sí hay producción agrícola. Lo que pasa es que hubo una caída fuerte, se afectó en la guerra y se afectó sobre todo después de la guerra. Yo siento que con los gobiernos del frente ha habido una pequeña reactivación del agro, ha habido una mejoría. El agro aporta el 6%. Aquí se produce también, ahí por el lado del sector construcción, producción importante. El sector de construcción se ha estado creciendo en estos años, sobre todo en los últimos 2 años, y está aportando alrededor del 6% del PIB, está más o menos casi igual, creo que un poquito por encima del agro. El agro, que creíamos que era el tercer sector, es el sexto de la economía, según El agro está en la 6ª posición de producción. En la 6ª posición. Cuando tú sumas la producción del sector industrial, del agro y digamos de construcción, que son los sectores productivos, anda más o menos alrededor del 30%. En conjunto, los tres. En conjunto, los tres. Industria, construcción y agro. Agro, minería, que no es mucho, y digamos agroindustria. Que cuando tú sumas, tenemos una economía con cerca de un 70% de servicio. Hace 10 años era un poco más, los servicios. ¿Servicios es ahora? Alrededor del 70%. 70%. Y el 30% de producción de bienes. Pero hay producción. Aquí tenemos. ¿Y esto es normal que en los países
sea más, los países sean más proclives a dar servicio, que la producción esté centrada en el servicio? Eso depende de los países. Eso es normal en los países industrializados. Fíjate, Estados Unidos, Europa, que son industrializados, el peso de los servicios anda en 80%. Pero es porque tienen un nivel de producción industrial y agrícola tan grande que ya abastece la demanda interna y ya lo que prolifera es el servicio, pero no es que le falte producción industrial y agrícola. Estados Unidos, por ejemplo, tiene en el campo el 1% de la mano de obra y te genera todos los alimentos que necesita la población y exporta. Entonces son economías más de servicio. Países como China, Brasil, la India tienen una producción de bienes más alta. China, por ejemplo, el 55% de producción de bienes y los servicios son un 45%. Los países nuestros deberían tener más producción de bienes porque todavía no logran una producción que sea nos haga autosuficiente. Tú tienes autosuficiencia prácticamente en Estados Unidos, pero no la tienes aquí. Entonces, no es muy bueno que tengamos, no es que son malos los servicios, sino que necesitamos más producción de bienes. Esto, César, es como el espejo del tema empleo. Digamos, ¿qué producimos? ¿Qué tipo de empleo generamos? Claro, la mano de obra está fundamentalmente en el sector del comercio y servicio. Solo hay que ver la encuesta de hogares. Ahí trabaja más del 60% de la población en comercio y servicio. Si tú te remontas a los años de la guerra, era un poco diferente. El agro era el sector principal y la industria era el segundo. Entonces, todavía en medio de la guerra, el país todavía era cafetalero, aunque ya fue cayendo a finales de la década del 80. Ahí se concentraba la mayor parte de la mano de obra, pero con el programa de ajuste, el desmantelamiento del agro, sobre todo el agro, no tanto de la industria. El agro fue el que fue afectado aquí en los gobiernos de Arena. Entonces disminuyó el empleo en el campo y emigró a la ciudad. ¿Y qué hace la gente en la ciudad? Una gente que trabajaba en el campo. Buscar empleo en un restaurante, en una empresa ¿verdad? Sí. En un centro comercial, en una empresa de servicios, o irse al exterior. Esto no necesariamente tiene que ver, César, con que la gente haya mejorado su calidad, digamos, de ingresos. Si la gente deja el sector agro, el sector industrial, el sector de la construcción y pasa al sector de servicios, no necesariamente implica que la gente mejora sus condiciones de ingresos. No necesariamente. Lo mejora si pasa del agro a la industria, porque hay mejor salario. Pero si pasa de la industria al comercio y servicios, no, porque hay mejor salario en la industria que en estos rubros, sobre todo en el sector construcción. Por ejemplo, es uno de los sectores donde hay mejores salarios, aunque hay áreas de servicio como la telefónica, donde sí hay salarios mejores. Depende en qué sector te muevas. El salario mínimo en comercio y servicios hasta hace poco era más bajo que la industria. Entonces depende. Si te vas a una maquila, el salario mínimo estaba en $210 hasta el año 2017. Una cosa terrible. Pero además, si te vas a la ciudad, las condiciones de vida son más complicadas que en el campo. Poder mejorar el ingreso. El costo de vida es más grande. Es más alto. Entonces, pero esa movilidad generó una caída de la producción agrícola y nos hizo dependientes. Hemos estado saliendo, ha aumentado la producción industrial y agrícola. Tenemos industria fuerte, como por ejemplo la textil, es fuerte. Aquí las maquilas, que por cierto están creciendo las exportaciones. La industria, que es la de capital nacional más fuerte del país, que es los ingenios azucareros. Ahí no hay capital extranjero. Eso es fuerte. La industria, los ingenios. Tenemos producción de calzado. La industria es fundamentalmente de alimentos, textil, calzado, de bebida, de agua, harina. Tenemos cemento, empresas de cemento. Entonces hay producción. Pero los servicios han proliferado más, sobre todo los servicios financieros. Por cierto, el sistema financiero aporta más al PIB que el agro. El sistema bancario tiene más aporte al Producto Interno Bruto que el sector agropecuario, a pesar de que en el país son 14 bancos y el sector agropecuario es grandísimo. Y eso te da una idea del capital de lo que se mueve ahí. Que se mueve ahí. Y las telecomunicaciones, la energía, eso es positivo. La producción de energía, que es una mezcla de industrial y comercial y servicio, porque depende en el sistema energético la generación, luego la transmisión, luego la distribución. Ese es un sector que tiene una mezcla. Por eso yo te decía, más o menos
30 y pico por ciento, cuando lo ve, es producción material, digamos. Sí. Más o menos, un 35 por ahí, 65, 66 es servicio, porque también hay que poner una parte del sector energético. ¿Qué es lo que necesitamos? Que los servicios se sigan desarrollando, no hay problema, pero levantar la producción de bienes, que es el planteamiento, la visión programática del FMLN en su Congreso y del gobierno en su plan quinquenal. El que elaboró el gobierno de Funes con Segovia y el actual. ¿Cuál es el capítulo 1? Transformación productiva para el empleo. Ese es el capítulo 1. Sí. ¿Qué quiere decir transformación productiva? Que pasemos de una economía de servicio a una economía productora, lo cual no quiere decir retroceder en servicio. Precisamente en este tema, César, y sin decirlo sin peyorativos, cuando se plantea, mire, vamos a generar, dijo Mauricio Funes en su momento, la fábrica de empleos. La gente después lo hizo hasta cómics, pero ¿dónde puede fundamentar un gobernante, dónde puede fundamentar un gobierno la generación de empleos? Es como la discusión, porque los empresarios dicen, los empleos los generamos nosotros, no los genera el Estado, no los genera el gobierno. ¿Dónde basa, digamos, un gobierno? Vamos a ver. El tema del empleo. El 85% de la población que cotiza al Seguro Social, del empleo, de la gente que cotiza al seguro, trabaja en el sector privado. Y un 15%. El 85% trabaja en el sector privado. Y un 15% más o menos en el sector público. Esa es la realidad que tenemos en términos del empleo de la que cotiza. Pero hay una cantidad de gente que trabaja que no aparece cotizando. Sí, claro. Ahí trabajan en la agricultura, en el sector informal. ¿Dónde hay que concentrar el empleo? Aquí lo ideal es un crecimiento de la producción industrial, primero, de la producción industrial. Nosotros necesitamos una industria que haga insumos para la agricultura, por ejemplo. Que no tengamos que importar insumos agrícolas, sino que lo dé la industria, para integrar la industria con la agricultura. Por ejemplo, cuando alguien planteaba aquí, decía, hay una maquila, necesita la tela, los hilos y todo, que esa materia prima se fabrique aquí también. Correcto, esa es la integración sectorial. Por cierto, antes el algodón daba la materia prima para la industria. Veníamos desde el algodón, la producción del algodón. No estoy diciendo que hay que incentivarlo, porque ya sabemos que es negativo, pero generaba la materia prima que necesitaba la industria textil. Hoy la maquila exporta por 1.200 millones e importa por 1.000. ¿verdad? Importa materia prima y luego exporta. Entonces hay una importación enorme. Pero hay un montón de insumos que hay que ver si se pueden producir en la industria. Segundo, levantar la agricultura y más empleo en el agro, que produzca los insumos que requiere el sector industrial. Lo mismo, una integración sectorial. Esto es clave. ¿Cómo es posible que aquí estemos importando semillas? Porque vamos a importar semillas. Deberíamos tener una producción de semillas que requiere la agricultura. Pero también necesitamos, en vez de importar insumos agrícolas, aquí sería semilla para el sector agrícola, para otro sector agrícola. Pero también insumos de la industria para la agricultura o productos agrícolas que son materia prima para la industria. Esta es la integración que hay que hacer. Levantar los dos sectores y que se produzca materia prima entre ellos. Ya maquinaria es más difícil. Decir que una industria que haga tractor para la agricultura ya es más difícil. Ya eso se da en otros países, como México, por ejemplo, Brasil. Pero por lo menos sustituir materia prima importada y levantar en todos los sectores. También es bueno que haya más empleo en áreas de servicio como la energía. Aquí necesitamos seguir cambiando la matriz energética. Ojalá que salgamos de la térmica y tengamos más energía solar, más energía geotérmica, eólica, claro, etcétera. Ahí puede haber un crecimiento. Y en otros servicios, yo no estoy en contra del empleo ahí. Y también en el sector público. No veo ningún problema. Si el gobierno logra tener sede de Ciudad Mujer en todos los departamentos del país, como fue la promesa, necesitamos empleo en sede de Ciudad Mujer. Si hacemos más hospitales y más escuelas, pues también hay más empleo ahí. Perfecto. César, vamos a platicar. También quiero aprovechar que estás conmigo para preguntarte, el 4 de marzo hubo elecciones y mucha de la gente las reacciones a esto dicen, es que el tema económico le ha afectado a este gobierno, porque este gobierno no le ha dado a la gente realmente unas condiciones económicas más favorables. Eso lo preguntarle a mi invitado luego del corte. Estamos ya en el último bloque de encuentro con Julio Villagrán. Gracias por quedarse con nosotros. Nos acompaña el economista César Villalona. César, el 4 de marzo, una expresión de la población
dicen en contra de las políticas del FMLN en el gobierno y muchas de ellas vinculadas al tema económico. ¿Cómo ves tú esto? Bueno, mira, un proceso electoral como ese, donde el FMLN tuvo una baja considerable de votos, tiene muchas causas. Es un fenómeno multicausal. Es muy difícil centrarnos en un tema, ¿verdad? Sí. Influyen muchos factores, pero sin duda hay algunas medidas que tomó el gobierno forzado por un problema financiero. Hay que tomar en cuenta que el gobierno le bloquearon los ingresos del 2015, cuando la sala le bloqueó 900 millones de venta de bonos, y se han quitado tributos que afectaron los ingresos. Por ejemplo, el tributo a la llamada del exterior, que se aprobó en el gobierno de Saca, se eliminó comenzando el gobierno de Serén en abril, y Serén comenzó en junio del 14. Le ha significado más de 50 millones por año, menos de ingresos. Menos. Y los otros que han eliminado, por ejemplo, la llamada a los activos de las empresas que declaran pérdida y no cierran, a la venta bruta. Hubo una afectación de los ingresos. Pero dicen los empresarios que este gobierno le aumentó 20 impuestos. No, en el país existen 20 impuestos. Ellos dicen que el gobierno ha puesto 24 y existen 20. Este gobierno ha puesto 8 y Arena dejó 13. Habrían 21, pero hay uno que lo quitó la sala, de los 13 que dejó Arena, que es el de la llamada del exterior. Esa es una campaña para hacer creer que el gobierno está lleno de dinero. La estructura tributaria descansa en 20 impuestos, no en 24. ¿Y cuáles vienen de cuándo Arena? La renta, ese es un impuesto que no. La renta viene del siglo XIX. Yo dije que lo dejó Arena, pero no que lo puso. El IVA lo puso Arena. El Fovial viene para financiar el Fovial viene del gobierno de Francisco Flores. Para el Fosalud, los tributos vienen del gobierno de Saca. Los aranceles, esos vienen de los gobiernos anteriores. El de transferencia de propiedad, etcétera. ¿Cuáles son los que han puesto los gobiernos del frente? Los nuevos. Han puesto 8 tributos. El de la primera matrícula de vehículos, ese es uno de los que pusieron. El de la seguridad, a la telefonía para financiar la seguridad. El otro de la ganancia de más de $500,000 para la seguridad pública. Hay un advalor a importación. El del 5% a los dividendos, que se reparten las empresas, que ni siquiera lo están aplicando, porque lo hacen pasar por no le está dando nada de ingresos. Y se pusieron otros que lo quitó la sala. Hay 3 que lo quitó la sala. Y digamos que estos impuestos, si habláramos de golpear a alguien, ¿a quién han golpeado, César? Depende. La mayoría han golpeado a la gran empresa, a los grandes. Por ejemplo, Funes subió 5%. ¿No es cierto que han golpeado a la gente pobre, no, a la clase media? El único que ha ido dirigido, que ha afectado sí a sectores, es el de la telefonía, el del 5%, porque esto lo consume todo el mundo. Pero el otro 5% a las empresas que ganan más de $500,000 para la seguridad, para financiar la seguridad, ese es para ellas. El 5% que subió Funes a la renta de las empresas también bien afecta a las que ganan más de $150,000. La exención que se le quitó a los periódicos que no pagaban por la ganancia, que por cierto no son impuestos nuevos, por eso le da 24, porque los gobiernos se han subido tasas a algunos tributos. Por ejemplo, en el gobierno de Funes, al tabaco, a la bebida, pero esos no son bienes esenciales para la población. El 66% de la recaudación, el 64% venía de impuesto al consumo, hoy viene el 60%. El 36% era impuesto sobre la renta y hoy es el 40%. De manera que ha mejorado un poco. Sigue siendo injusta la estructura porque debería descansar más en impuestos directos, pero ha mejorado. Arena dice 24 porque ponen las tasas. Es como que yo dijera que Arena puso 3 veces el IVA. Primero con 10, luego con 13 y luego se lo puso a la verdura, a los granos básicos. No puedo decir eso. Es un impuesto. Un impuesto y luego le subieron la tasa y le extendieron. Entonces confunden impuestos nuevos con alza de tasa de impuestos existentes. Claro. Por eso le da 24. Pero mira, buena parte de la población, César, también dice, bueno, a nosotros, dicen, nos cobran los impuestos y no nos perdonan. Pero la gran empresa, inclusive estos gobiernos del FMLN, han permitido tanto la evasión como la elusión fiscal. Lo que pasa es que el control de la evasión pasa por medidas que la aprueba la Asamblea, no es tan fácil. Y la elusión requiere reformas legales. Hay 40 medidas para combatir la elusión
que la van a presentar a la Asamblea. Yo conozco el proyecto, no sé si lo van a presentar al final, pero tiene que ser aprobado en la Asamblea porque son trampas legales. Y en el caso de la evasión, no es fácil de Hacienda el control, y lo que vayan son los grandes. Eso es cierto, hay una evasión que parece que anda por los 1.800 millones. ¿Qué medidas se tomaron para combatirla? Le pusieron el impuesto al 1% a las empresas que declaran pérdidas durante muchísimos años, incluyendo empresas telefónicas. Que declaran pérdidas todos los años y no cierran. Pero lo declararon, y no cierran. Pero lo declararon inconstitucional, la sala. Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno? El Ejecutivo. Y luego el 1% a esas mismas empresas. Ha habido un combate, pero no es suficiente, hay una gran evasión. ¿Qué tan cierto es, César, perdón, qué tan cierto es que el mismo ministro Cáceres favorecía a la gran empresa en estos temas de evasión y elusión fiscal? Yo no creo que sea una política dirigida a favorecer, sino que hay dificultades para técnicas y de personal para eso. Por ejemplo, el contrabando es un mecanismo de evasión. Meter un producto del exterior y meterlo de contrabando, yo no me atrevería a decir que eso es una decisión de las autoridades de Hacienda. Aceptarlo, ni en los gobiernos del frente ni en los anteriores. Lo que yo siento es que tienen capacidad los grandes de hacer ese tipo de trampas. A lo mejor sobornan personal, a lo mejor lo meten por punto ciego. Se acaba de aprobar un préstamo para el Ministerio de Hacienda para tecnificarlo, justo para controlar la evasión. En el mundo entero hay evasión de impuestos, lo que pasa es que aquí es un poco más alta. En Chile anda en 20%, aquí anda en 30%. En países como Estados Unidos anda en 15%. Entonces, grandes, hasta Lionel Messi ha sido descubierto en problemas de evasión, imagínate. En un país como España. Entonces, no lo veo como problema de voluntad. Al contrario, lo que quisiera el gobierno es tener más recursos. Y el mito ese de que los grandes empresarios o las grandes empresas agarran el teléfono y llaman al ministro de Hacienda de turno y le dicen, mira, tengo este problema, ayúdame, y lo han hecho. Y ese es un mito, es una realidad. La gente dice cosas como esas. Pero a mí no me consta que eso lo hacían con Cáceres. No hablo de Cáceres, hablo del tema del Ministerio de Hacienda. Hubo un ministro que renunció en el gobierno de Saca, que fue, no recuerdo el nombre, López Suárez, que dicen que estaba presionado por algunas medidas. A mí no me consta. Luego él fue ministro de Agricultura en el gobierno de Funes, ¿verdad? Podría ser, pero yo creo que ya es un poco más delicado emitir un juicio. Te digo porque la gente cuando paga sus impuestos, la pequeña empresa, la mediana empresa, dice, sí, a nosotros nos cobran, pero los grandes empresarios pueden solventar problemas fiscales de esa manera. Es que tienen mecanismos. Mira el caso de La Mora. Le deben al Estado un montón de dinero y no pagan porque los casos terminan, pasan por el Tribunal de Apelaciones, luego por la Sala de los Contenciosos, en la Fiscalía, millones de dólares, que por cierto están pagando ahora con la ley de administrativa tributaria, con el decreto. Yo no lo veo tanto por ahí, o sea, no me atrevería a decir que es un problema de corrupción pública. Hay un problema de control de la evasión que es grande, eso afecta. Pero, ¿de qué se queja la población? Que yo creo que tiene derecho. Bueno, hubo una refocalización de los subsidios, que el gobierno se vio obligado, porque el año 2017 fue muy precario en términos económicos. El presupuesto no tenía 226 millones de dólares para pagarle a las AFP, porque se había aprobado una reforma en el 2016, mediante la cual las AFP se iban a prestar el dinero que había que pagarle. Esa fue la reforma que se aprobó en agosto del 2016. Es decir, el gobierno le debe a una AFP, la AFP le presta y el gobierno le devuelve. La sala dejó que se aplicara en septiembre esa reforma. Y luego, en el presupuesto del 17, cuando no se ponen los 226 millones, la sala emite medida cautelar. Hay que conseguir 226 millones para pagarle a las AFP. No están en el presupuesto. En abril había que sacar 54, cayeron en impago. Se sacaron recortándole a los ministerios en junio. Y luego la reforma permitió terminar el año. Pero fue un año precario. Entonces el gobierno tomó algunas medidas. ¿Cómo el de la focalización? La focalización, lo del gas, la energía, terminó afectando. Lo del agua, que eso sin duda afecta. La gente no lo conectó con un bloqueo a las finanzas públicas que le hicieron los gobiernos de Arena. Los diputados sino nada de más Arena, lo que él vivió. Lo que él vivió. Entonces, claro. Pero la gente tiene derecho a quejarse. Eso es una realidad. César, y hay medidas positivas porque no tenemos un país con un descalabro social. Aquí han mejorado los indicadores sociales. Hubo un buen aumento del salario mínimo ese año.
que por cierto generó más demanda de consumo interno y más inversión extranjera y nacional. Fíjate que la inversión extranjera se duplicó en el 2017, casi se llegó a 800 millones y en el año anterior no había llegado a 400. Y aumentó la inversión privada porque aumentó el crédito 8%. O sea que el aumento de la demanda es clave para que aumente las ventas, la inversión privada y el crecimiento económico. La demanda de consumo, la demanda interna es consumo e inversión, pero me estoy refiriendo aquí al consumo privado. Es clave que haya mejores salarios, que haya mejores pensiones para que la gente consuma más, la empresa venda más, tenga más utilidad, invierta más y crezca más la economía. O sea es una redistribución lo que necesitamos. Claro, hemos estado con medias verdades también. César, quiero agradecerte. Me dejaste ya la agenda para nuestro próximo encuentro. Muy bien. ¿Verdad? Y ojalá que se dé pronto para que podamos seguir conversando con la población también sobre los temas económicos. Gracias por venir con nosotros. Gracias a ti, Julio. Gracias a ustedes en casa por haberse quedado con nosotros en este espacio. Mañana nos va a acompañar el viceministro de Educación, el licenciado Francisco Castaneda. Estará con nosotros para hacer una revisión también del sistema educativo de nuestro país. Esa es la propuesta para el día de mañana. Pasen todos un feliz día.